eh, suelen tener manifestaciones clínicas. Como les comentaba al inicio, se considera endémica en más de 100 países, repartida entre África, América, Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental. En cuanto a la fisiopatología, una vez que este mosquito hembra pues pica a la persona, que generalmente suele ser durante el día, se describe como durante la mañana o al atardecer, porque es cuando tienen mayor actividad, es cuando se alimentan, e introduce, pues por decirlo así, los viriones son principalmente o inicialmente captados por las células de Langerhans, que como recordamos son células presentadoras de antígenos, van a presentar a linfocitos T y posteriormente va a haber otros eventos inmunológicos como la activación de CD4, CD8 y esto lleva a una producción excesiva de citocinas que consecuentemente va a causar un aumento en la permeabilidad y de aquí muchas de las manifestaciones clínicas por la extravasación y la hemoconcentración que se generan. Asimismo, otras manifestaciones como es la trombocitopenia, pues una de las explicaciones será la destrucción de plaquetas en sangre periférica, asimismo defectos en la coagulación, principalmente por reactividad cruzada de los anticuerpos al plasminógeno. Se dice que en aquellas personas que cursan con una primoinfección suele autolimitarse y generan una inmunidad transitoria en ese momento. Sin embargo, si se llegan a infectar, aún teniendo esa inmunidad transitoria por una cepa diferente, ocurre un fenómeno que antes describían como pecado inmunológico. Es decir, uno pensaría que si ya tuvo la infección, pues ya tiene cierta memoria inmunológica, entonces cuando vuelva a exponerse, pues quizá habría una respuesta diferente. Sin embargo, en estas personas ocurre una incapacidad de los anticuerpos para neutralizar de manera efectiva y se ha asociado a presentaciones clínicas más graves. En cuanto a la clasificación, lo podemos dividir inicialmente en dos grandes grupos, como dengue no grave y dengue grave. El dengue no grave, a su vez, se divide en dengue no grave sin signos de alarma y aquel con signos de alarma. Y como criterios, pues el dengue no grave sin signos de alarma es aquel que cursa con fiebre y dos o más de los que se comentan ahí, como cefalea, dolor retrocular, mialgias o artralgias, exantema, leucopenia y hemorragia o sangrado, leve generalmente o ausente. El dengue no grave con signos de alarma generalmente se da en la etapa en la que ya va descendiendo esta alza térmica y se caracteriza por la presencia de uno o más de dolor abdominal intenso, vómito persistente, acumulación de líquidos como ascitis, derrame pleural, sangrado o hemorragia pues más importantes, alteraciones neurológicas, lipotimia y aumento progresivo del hematocrito que está estrechamente relacionado con la gravedad del cuadro. Y el dengue grave se clasifica por pues, fuga plasmática, que puede tener presentación como un estado de choque, como ya les venía comentando, acumulación de líquidos con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, hemorragia grave o sangrados importantes y afección orgánica grave, que puede ser hepática, puede cursar con una insuficiencia hepática aguda, transaminasemia, afección gastrointestinal, o les comentaba datos de alarma, pues que tenga dolor abdominal intenso, vómito persistente, también alteraciones neurológicas como la letargia, coma, crisis convulsivas o encefalitis, y afección cardíaca y o renal. En cuanto a la evolución natural, se han descrito tres etapas en general. Si consideramos la etapa de incubación, pues serían cuatro. Generalmente la duración, o en la mayoría de las personas, llega a ser hasta de 7 días, en el 90% de los casos con una resolución sin complicaciones. Inicialmente la incubación suele ser de 3 a 10 días, posterior a la picadura, se ha descrito incluso antes del tercer día, siguiendo con una primera etapa febril que abarcaría del día 2 al 7 y se dice que en el día 1 de esta etapa febril es cuando tendremos que estar un poquito con más monitorización del paciente porque se ha descrito un poco más riesgo de complicaciones en ese
en ese momento. Posteriormente, o algunos pacientes van a evolucionar a la etapa crítica. Entonces, aquí podemos tener dos grupos. Aquellos que pasan de la etapa febril a la etapa crítica, pero aún así tienen resolución del cuadro en 24 a 48 horas, y aquellos que pues ya tienen la complicación, con lo que les comentaba, como el choque, hemorragia importante, y pues el hígado es uno de los órganos más afectados. La mayoría va a tender a la recuperación, que se da del séptimo al día 10, y pues generalmente tiende a ser sin complicaciones. En la etapa crítica, que es la que está señalada con color naranja, es cuando suele haber el mayor aumento o el pico del aumento del hematocrito y el menor conteo plaquetario. En cuanto al cuadro clínico, pues la mayoría se va a encontrar, excepto que cursen asintomáticos, pero los que cursen sintomáticos en esta primera etapa de febril, pues se va a caracterizar por alza térmica, rubor facial, eritema, puede haber una erupción cutánea que generalmente se da del tercer al cuarto día del inicio de la fiebre, síntomas gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea, cefalea, dolor retrocular, sangrados leves como puede ser epistaxis, ataque al estado general, artralgias, mialgias y pues se ha descrito en algunos casos odinofagia y eritema faríngeo. Como les comentaba, algunos pacientes pueden evolucionar hacia la crítica, pero aún así resolver o remitir en 24 a 48 horas, y en esta etapa suele verse, como estaba en el esquema, el menor conteo de plaquetas, generalmente menor a 100,000, leucopenia, datos de fuga plasmática, y pues bioquímicamente podemos verlo con aumento del hematocrito e instabilidad hemodinámica. Y bueno, pues en la última etapa o el otro grupo de pacientes serían aquellos que tienen la recuperación completa y sin complicación. Cuando la persona está con la infección activa o la enfermedad, puede transmitir la enfermedad, es decir, que el mosquito lo pica y continúa su ciclo de vida, de los días 4 a 5 de la enfermedad, pero se ha descrito hasta 12 días. Hasta... Respecto al abordaje diagnóstico, pues claramente va a ser muy importante investigar si ha hecho viajes recientes a zonas endémicas, si está en contacto con, quizás si alguien más en casa ha presentado molestias, también para diagnósticos diferenciales, y tener en cuenta factores propios del huésped que pueden condicionar o ponerlo en riesgo de pues quizá también una evolución hacia la fase crítica o hacia la gravedad, como son la desnutrición, la edad del embarazo, que tenga, bueno, crónico degenerativos o que ya haya tenido previamente dengue. Y pues operacionalmente sería aquella persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas endémicas. En cuanto a las pruebas de laboratorio, pues nos va a ser, una de las más importantes es la biometría hemática. Tenemos que identificar que no haya pues un conteo bajo de plaquetas que requiera alguna transfusión. Y en alguna literatura se comenta que la leucopenia o este descenso de leucocitos también puede ser un dato que nos apoya al diagnóstico en estos pacientes. Pues el resto de laboratorios, pruebas de funcionamiento hepático, también evaluar la función renal, pruebas de coagulación y una química urinaria. Y pues para, bueno, en aquellos pacientes que tengan riesgo de complicación o que tengamos alguna otra alteración, pues también es importante tomar otros estudios ya más dirigidos. Como les comentaba, la etapa crítica en una cantidad considerable de pacientes suele remitir a las 24 a 48 horas. Y pues también hay que tomar una gasometría en el caso de aquellos pacientes que cursen con la etapa crítica o la forma grave, y descartar que tengan pues ya cosas más graves como acidosis metabólica, coagulación intravascular o falla multiorgánica. Eso es como en general y para la evaluación clínica del paciente, pero para la confirmación serológica, pues va a depender de la etapa en donde nos encontremos. Si nos encontramos dentro de las primeras 24 a 48 horas y contamos con
pues con los insumos podemos hacer una detección del ARN viral. Esta se describe con una sensibilidad del 80 al 100%. Pero también en estos primeros 5 días, pues podemos valernos de la detección del antígeno NS1. Este lo describen con la sensibilidad del 66 al 74%, de especificidad del 99%, con una menor sensibilidad en las cepas 2 y 4. Si nos encontramos en el día 6 al 35, podemos medir IgM, que tiene una sensibilidad hasta del 90%, y si esta saliera negativa, es cuando está indicado la medición de IgG. Esta muestra puede ser tomada de sangre, líquido cefalorraquídeo, por PCR o por biopsia hepática. Generalmente una cantidad de 2 a 3 mililitros, y pues debemos evitar la hemólisis y la lipemia. Debe estar en ayuno. Como lo vamos a ver con las demás enfermedades transmitidas por vector, no hay un tratamiento específico, principalmente va a ser tratamiento de soporte y valorar la gravedad para pues poder decidir si se va a ir a casa, si se va a hospitalizar o si requiere ya quizá o se beneficiaría de una unidad de cuidados intensivos. Aquellos pacientes que se encuentran en el grupo A, es decir, que tienen dengue no grave sin datos de alarma, le va a hacer tratamiento ambulatorio. Podemos valernos de terapia de síntomas para tratar los síntomas, que principalmente va a ser la fiebre o las mialgias, el ataque al estado general. Y pues importante, como estos pacientes pueden cursar con pérdidas gastrointestinales, pues aporte hídrico vía oral y medios físicos para la fiebre. En aquellos pacientes que requieran hospitalización, es decir, el grupo de dengue no grave con datos de alarma, pues una de las principales medidas obviamente va a ser dependiendo de la situación clínica de cada persona, pero va a ser el aporte hídrico. Podemos iniciar con de 5 a 7 mililitros kilo hora, y obviamente esto se tiene que ir ajustando, monitorizando pues el resto de parámetros y función renal y hepática. Y pues aquellos pacientes del grupo C son pacientes con dengue grave, generalmente en estado de choque. En estos pacientes pues vamos a procurar iniciar con un aporte de 10 a 20 mililitros kilo en la primera 30 minutos a la primera hora, y obviamente después ir ajustando. También valorar la necesidad, como les comentaba previamente, de que requiriera concentrados eritrocitarios, plasma fresco o precipitados. Y pues una de las medidas más importantes, no en el tratamiento, pues, pero sería la prevención. Evitar pues todas estas medidas, ¿no? De evitar que haya contenedores con agua, o si hubiera, pues taparlos, usar repelente, se tiene que educar a las personas para que también pues se pueda prevenir, que es la medida más importante. En cuanto a la vacunación, una de las principales limitantes sigue el principio que les comentaba en un inicio, con aquellos pacientes que tienen ya una primoinfección. Este fenómeno de pecado inmunológico se ha descrito también con aquellos pacientes que reciben la vacuna, es decir, no se habían enfermado, se vacunan, y si llegan a tener dengue, se ha asociado a que desarrollen formas más graves. Sin embargo, hay un grupo que sí se beneficia, que son aquellos que ya tuvieron la infección o la enfermedad previamente, y se debe de realizar, pues sí, medir la serología previamente a la aplicación y posteriormente. Son 3 dosis de la vacuna y se dan con un intervalo de 6 meses, pero por lo que encontré, pues sigue habiendo cierta controversia todavía. ¿Así? Lucy, Sí. no se escucha nada.
estarlo vigilando, nada más. Puede haber otras complicaciones, principalmente que deben de tener en cuenta son las cardiovasculares, que pueden ser como hasta por dentro del 50%, y también neurológicas, que son como del 30%. Incluso está paciente con alteraciones neurológicas y dengue, pueden hacerle serología en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y pues que el diagnóstico se hace con una detección del antígeno y nada más con serología. Y algo muy importante es que si los pacientes, la única indicación para la vacuna son aquellos pacientes que hayan tenido dengue. Gracias, doctora. ¿Sí se escuchó eso mejor, verdad? Okay. Bueno, continuamos con Zika, que igualmente es una enfermedad febril infecciosa de etiología viral. Es transmitida también por estos mosquitos Aedes y mediante la picadura van a transmitir este virus del Zika. Igualmente, pues mismas características de este vector, el mosquito. Igualmente se da con mayor incidencia en áreas tropicales, subtropicales o lugares que tienen pues así temporadas de clima tropical. Y esta enfermedad se ha documentado su transmisión en 61 países, desde 2007 hasta 2016 en un registro de la OMS. Y en América se ha reportado, pues si vemos, es más del 50% de este número, que es en 33 países. En México, los lugares en donde más se ha descrito casos es en Yucatán y en Veracruz. En cuanto al cuadro clínico, pues la incubación va a ser de 3 a 14 días. El 80% de estos pacientes o de las personas van a ser asintomáticos. A diferencia del dengue, tiene un curso un poco más benigno, por decirlo así. Y del 20-25% de los casos que cursen sintomáticos, generalmente la duración del cuadro va a ser de 2 a 7 días. Va a ser caracterizado por fiebre no tan intensa si lo comparáramos con el dengue. También pueden presentar una erupción maculopapular que generalmente se puede presentar en cara, cuello, tórax, extremidades, palmas y plantas. Conjuntivitis no purulenta ni pruriginosa. Artralgias, principalmente en pequeñas articulaciones, mialgias, ataque al estado general y cefalea. Yo creo que una de las principales cosas que lo diferenciaría o nos puede ayudar a diferenciar clínicamente del dengue es esto de que pues el cuadro suele ser más autolimitado, benigno, la fiebre no suele ser tan intensa y esta erupción maculopapular. Clínicamente se han descrito, bueno, hay dos grupos de riesgo, un grupo de riesgo sería las embarazadas, pues tienen complicaciones tanto para el producto como para pues, la mujer y durante el curso del embarazo. Generalmente van a tener mayor riesgo de infección en el primer trimestre y para el producto se asocia microcefalia congénita y alteraciones neurológicas con defectos del tubo neural. Y pues para la mujer y durante el embarazo, se asociaba parto prematuro y aborto espontáneo. Y el otro grupo sería pues aquellos adultos, principalmente hombres, en los que se ha asociado a síndrome de Guillain-Barré, pero también a otras complicaciones pues neurológicas como es la encefalitis, mielitis transversa, polineuropatía, alteraciones neuropsiquiátricas y cognitivas, presentar crisis convulsivas también. Para el abordaje diagnóstico, como veíamos previamente, pues tenemos que tener la sospecha de acuerdo a la exposición epidemiológica. Y para la confirmación, igualmente va a depender de la etapa o los días de enfermedad en los que nos encontremos. Podemos obtener muestra de saliva, orina y sangre. Si nos encontramos en los primeros 7 días, nos podemos valer de la PCR. Sin embargo, tener en cuenta que un resultado negativo en los primeros 7 días no excluye la infección. Esto aplica pues si tenemos altas sospechas y hay esta exposición o antecedente epidemiológico. Y después de los 7 días nos podemos valer ya de la medición de IgM. En cuanto a los laboratorios, suele cursar con leucopenia y trombocitopenia moderadas, no tan severas como puede cursar con el dengue, aumento de DHL y pues de marcadores inflamatorios.
pero como les comento, suele ser un curso más autolimitado y benigno. Para el tratamiento igualmente, pues no hay específico, va a ser de soporte y medidas sintomáticas. Este aporte hídrico que les comento, podemos usar paracetamol, pero es muy importante que se eviten AINES y ácido acetilsalicílico hasta no descartar dengue, porque a veces la presentación clínica puede ser similar. Y esto, evitar estos medicamentos, pues por el riesgo de hemorragia. ¿Hasta ahorita alguna duda? Bueno. Continuamos con la siguiente enfermedad vectorial, que es chikungunya. Esta igualmente es transmitida por los mosquitos Aedes. El virus, pues, es el virus chikungunya, es del género alfavirus, es un virus ARN igualmente. Pertenece a la familia Togaviridae y, pues nada, el vector va a tener prácticamente las mismas características. Epidemiológicamente, igual en áreas tropicales y subtropicales. Sin embargo, aquí les puse estas definiciones que marcan como operacionales. Aquel caso sospechoso que es toda persona que presente cuadro febril agudo, más poliartralgia severa o artritis de comienzo agudo y que haya alguna asociación epidemiológica directa. Caso confirmado, aquel en el que pues lo confirmamos mediante alguna prueba, como es la PCR o la medición de anticuerpos. Y caso descartado, todo aquel que no se demuestre alguna evidencia serológica. En cuanto al cuadro clínico, las manifestaciones se van a dar generalmente de 4 a 8 días después de la picadura del mosquito, pero se ha reportado que puede ir desde el día 2 hasta el día 12. Igualmente suele autolimitarse con una duración similar a lo que ya hemos comentado, de 7 a 10 días. La fiebre suele ser súbita, en este caso también los pacientes pueden cursar con una fiebre un poquito más intensa. Artralgias severas o incapacitantes, poliartritis simétricas y de articulaciones distales. Y también puede haber en estos pacientes, como lo veíamos en Zika y dengue, una erupción cutánea que generalmente se da de 3 a 7 días después de la picadura y se localiza principalmente en tórax y extremidades, es pruriginosa. Otros síntomas como ataque al estado general, gastrointestinales, cefalea. Eso lo veremos en una fase aguda. Sin embargo, también pueden estos pacientes pues tener a la cronicidad que se describe, o son aquellos que presentan dolor articular por más de 3 meses. Se puede dar hasta en 25% de los casos y también se describe con fatiga y depresión. Dentro de los factores de riesgo para evolucionar hacia esta cronicidad, pues es la edad avanzada, que llega a un trastorno articular preexistente, como artritis reumatoide, o que hayan tenido en la etapa aguda, pues una forma más severa. Asimismo, puede haber manifestaciones atípicas en diferentes órganos y sistemas. A nivel ocular, pues pueden, igual no es tan frecuente, pero puede haber neuritis óptica, dentro de otras complicaciones como uveitis. A nivel neurológico también se ha asociado a Guillain-Barré, igual en una incidencia baja realmente. Síndrome cerebeloso, parálisis y otro tipo de neuropatías. Complicaciones cardiovasculares o cardíacas como la miocarditis, pericarditis, insuficiencia cardíaca, arritmias y estado franco de choque, que realmente no es tan frecuente. Generalmente estos pacientes
o sea, una de las complicaciones sería que evolucionen a la cronicidad. Y pues esto va a ser obviamente incapacitante y va a afectar pues el estilo de vida. Otras manifestaciones atípicas son dermatológicas con hiperpigmentación, fotosensibilidad, pueden aparecer úlceras intertriginosas o dermatosis vesiculobulosas. A nivel renal pueden cursar con nefritis o lesión renal aguda, y otras aún menos frecuentes que estas son displasias sanguíneas, neumonía, pancreatitis, hepatitis o síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Para el abordaje diagnóstico y la confirmación serológica, en los primeros 5 a 7 días podemos tomar una PCR, y si nos encontramos del día 7 en adelante, nos podemos valer de la medición de anticuerpos IgM, los cuales se describen se han encontrado que tienen una mayor concentración en plasma en la semana 3 y 5 de la enfermedad y pueden persistir hasta 2 meses. Generalmente, pues en cuanto al laboratorio, pueden cursar con leucopenia y trombocitopenia también, pero son más leves y transitorias. Una vez que tomemos nuestra serología, pues lo vamos a identificar dentro de los grupos que ya veíamos previamente. Y para el tratamiento, igual no hay específico, vamos a dar de soporte y sintomático, pero algo importante y que lo diferenciaría también de las otras, de lo que veíamos con Zika y dengue, es que una vez que al paciente le da esta enfermedad, pues ya genera inmunidad permanente. Pues uno de los principales retos sería... Otra vez no se escucha, Lucy. Una, te puede entrar un poco con esa zona bien, pero no se les olvide que incluso también tuvimos un caso de una paciente, era una interna, creo que venía de Hidalgo y tenía todo el cuadro característico, o sea, sí puede haber en otras zonas. Entonces no descarten, o sea, todo así, paciente con rash, fiebre, viaje reciente, pues sí, o sea, vigilarlo y sospecharlo. Y por último, continuamos con la malaria o el paludismo. Esta ya es transmitida por un vector diferente, que es la picadura del mosquito Anófeles. Es una infección parasitaria y lo que transmite mediante esta picadura son protozoarios del género Plasmodium. Hay más de 100 especies descritas, pero 4 principales que se ha encontrado que afectan al hombre. Y una de las que, bueno, de estas 4, la que se ha asociado a mayor mortalidad y pues cuadros de gravedad es Plasmodium falciparum. Las otras también se pueden asociar, pero esta es una de las que más se ha asociado. Epidemiológicamente, pues uno de los grupos más afectados y con mayor riesgo de pues, complicación son los niños menores a 5 años, pero pues eso no descarta que adultos también puedan presentar complicaciones. El 60%, el 67% de la mortalidad que se describió a nivel mundial en 2018 por esta enfermedad se dio en este grupo justamente de niños menores de 5 años. Asimismo, tiene mayor incidencia en África. Igualmente, en 2018, el 93% de todos los casos a nivel mundial, el 93% estaban concentrados en África. Entonces, lo describen como uno de los exportadores principales de malaria a nivel mundial. En cuanto a la transmisión y a ciertos conceptos, vamos a tener, 4 diferentes. Una es la malaria autóctona,
que se va a dar pues en un área endémica, por ejemplo, lo que veíamos ahorita, que es en África. La malaria importada, que es cuando se da algún contacto o transmisión fuera de áreas en donde se considera endémica. La malaria inducida, pues, no solamente puede darse por picadura del mosquito, también puede ser por transfusiones de sangre, que lo dicen como mecanismos artificiales. Y la recaída, que son aquellas manifestaciones nuevas e independientes de la infección previa que ya tuviera. Entonces, la transmisión puede ser tanto por picadura de insecto como por otros medios como hemotransfusiones. Entonces, fisiopatológicamente, una vez que este mosquito, que también es el mosquito hembra, que es el que se alimenta, pues pica, va a ver, van a viajar los esporozoitos hasta la circulación hepática y hacia el hígado, y de aquí puede tener diferentes cursos. Y esto generalmente se va a dar en 4 semanas. Estos esporozoitos ya dentro de las células hepáticas se van a transformar en esquizontes. Y de aquí pueden pasar a una forma inactiva, que son los hipnozoitos, y esta forma se asocia principalmente a las recaídas que les comentaba, pero también pueden pasar directamente ya en forma activa hacia la circulación, o sea, continuar, y en forma de merozoitos. Estos son por la ruptura del esquizante, y estos merozoitos pueden seguir igualmente 2 vías o 2 ciclos. Pueden mantenerse como pues en una forma asexual, o pueden pasar a una forma sexual no reproductiva, que son los gametocitos, y estos gametocitos son los que se van a reproducir en el intestino del mosquito y va a continuar su ciclo de vida. Pasando de nuevo a esta diseminación sistémica que presentan, una vez que estos esquizontes se rompen y pasan en forma de merozoitos a la circulación, pues van a infectar también a los eritrocitos. Y un mecanismo importante es que estos eritrocitos infectados van a escapar a la destrucción en el vaso mediante la unión a células endoteliales en las vénulas postcapilares. Escape. Clínicamente, si llega a presentar síntomas, va a ser de 10 a 15 días después de la, perdón, es de la picadura, no de la infección. Y pues igualmente va a ser es una enfermedad infecciosa febril. Pueden cursar con ataque al estado al general, manifestaciones gastrointestinales. Y algo que también lo diferenciaría de las otras enfermedades es que se puede dar en ciclos, cada 2 días, o terciarios o cuaternarios. Y también pues que hay ciertas manifestaciones que se asocian más a cierta cepa. Por ejemplo, a Plasmodium falciparum se asocia a formas más agudas y graves. Hablando la forma grave como uno o más de las manifestaciones que se encuentran en el recuadro, como alteración del estado de alerta, síndrome de estrés respiratorio agudo, edema pulmonar, crisis convulsivas, ictericia, hemoglobinuria, anemia grave o lesión renal aguda, que pues nos estaría hablando de falla orgánica. Para el abordaje diagnóstico, bueno, el método de referencia va a ser el frotis de sangre periférica con tinción YEMSA, y aquí vamos a medir el porcentaje de parasitemia, y este porcentaje va a estar estrechamente asociado con la severidad de la enfermedad. La recomendación es que se haga la medición al momento del diagnóstico, pero que también la hagamos durante la enfermedad, y si fuese necesario, pues posteriormente. Esto nos va a ayudar a valorar la resolución del cuadro. Y otro método confirmatorio pues puede ser la PCR. En cuanto a laboratorio, bueno, para clínicos, estos pacientes hasta el 25% puede presentar síndrome anémico, generalmente es leve, leucocitosis, a diferencia de la leucopenia que presentaban en las patologías previas, transaminasemia, hiperbilirrubinemia y aumento de deshidrogenasa láctica. No todos lo van a presentar, pero son hallazgos que podemos encontrar. Pasando al tratamiento, igual vamos a dividir a estos pacientes dependiendo de la gravedad y también dependiendo de la especie.
En aquellos pacientes con malaria no complicada, es decir, pues que no tenga datos de gravedad, que esté clínicamente estable y se haya identificado Plasmodium falciparum o no tengamos identificada la especie y sea sensible a cloroquina, pues vamos a usar justamente cloroquina vía oral. Se puede dar un gramo inicial seguido de 500 miligramos a las 6, 24 y 48 horas. Y si fuese resistente a cloroquina o se desconociera, pues no tuviéramos como los insumos para estudiar esta parte, se puede usar el sulfato de quinina a una dosis de 10 miligramos kilo vía oral cada 8 horas por 3 a 7 días, más uno de los 3 que se comentan, que es la doxiciclina, tetraciclina o clindamicina 2 por 7 días. En aquellos casos de malaria no complicada por Plasmodium malariae, igual vamos a usar fosfato de cloroquina, sin embargo aquí la dosis cambia un poco, va a ser 600 miligramos inicial y vamos a continuar con 300 miligramos igual a las 6, 24, 48 horas, eso se mantiene. Igual en aquellos casos de malaria causada por Plasmodium vivax u oval. Y en malaria no complicada por Plasmodium vivax, que sea o que tengamos identificada una resistencia a la cloroquina, pues vamos a usar el sulfato de quinina, 650 miligramos cada 8 horas por 7 días, asociado a ya sea doxiciclina, tetraciclina o clindamicina. Y para aquellos pacientes con malaria grave en cualquier región, igual vamos a, bueno, en este caso vamos a usar gluconato de quinidina a una dosis de 10 miligramos por kilo dosis en infusión, como una dosis de impregnación, y se va a continuar con un mantenimiento a 0.02 miligramos kilo minuto para 24 horas. En este caso sí sería muy importante, como les comentaba, medir estos niveles de parasitemia, porque marcan este punto de corte menor al 1% y que pues esté clínicamente estable para poder hacer este traslape a la vía oral. Y generalmente lo recomiendan asociar con doxiciclina, tetraciclina o clindamicina por 7 días ya para completar este esquema vía oral. ¿Algo? Durante el viaje y hasta 4 semanas después. ¿Cuál es la más frecuente aquí? Vivax. Y la que te produzca mayor gravedad puede tener resistencia falciparum. Pues nada más, o sea, eso, el tratamiento lo pueden ir como checando, después no es necesario que se encuentre nada más que se profilaxis en los pacientes que van a viajar. Igual hay un esquema de conducción. También, pero son pacientes, por ejemplo, en zonas donde tú sospechas que tengan resistencia a cloroquina. Y eso casi siempre es más que nada en el sudeste asiático, o sea, no aquí, no. ¿Alguien tiene alguna duda? Pues no sé. Okay. Eso sería todo. Okay. ¿Está ahí? Aquí ando. ¿Ya acabaron? Ya terminamos. ¿Algo que guste agregar? Todo bien, Lucy. Gracias. Ahorita voy para allá. Sí, gracias.